Buenas noches, acá estamos otra vez para seguir con nuestras catequesis sobre el sacramento de la confirmación, siempre siguiendo la guía que nos proporciona el Catecismo de la Iglesia Católica, síntesis fiel y segura de lo que cree y nos enseña nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a seguir hablando entonces acerca del sacramento de la confesión y hoy vamos a tocar un tema que se relaciona muchísimo con este sacramento, que es la conversión y la penitencia. Buenas noches a los que están ahí sumándose en esta transmisión de Facebook. Buenas noches, Teresa. Y vamos a hacerlo como solemos hacerlo. Yo voy a presentar este tema en un primer momento y después vamos a dar lugar para que ustedes en los comentarios de esta transmisión puedan compartir, valga la redundancia, sus comentarios, preguntas u observaciones sobre lo que hemos hablado. Empecemos entonces rezando, ofreciéndole a la Virgen este encuentro virtual en el que queremos conocer un poquito más nuestra fe para vivirla mejor. Ofrezcámoselo a la Virgen y pidámosle al Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros, que nos guíe y que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos entonces acerca de la conversión y de la penitencia, tratando de recordar algunas verdades que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. La vez pasada, cuando hablábamos del sacramento de la confesión, veíamos que este sacramento recibe distintos nombres. Nosotros, tal vez, nuestra forma de hablar más habitual lo llamamos confesión, que hace referencia a un aspecto de este sacramento, a confesar, decir, hacerse cargo de los pecados que hemos cometido. Pero es un sacramento que, como misterio, que es más amplio que el simple confesar nuestros pecados. De hecho, lo llamamos también sacramento de la conversión y sacramento de la penitencia. Por eso queremos profundizar un poquitito en estos conceptos, el concepto de conversión, el concepto de penitencia, y preguntarnos también cuál es la relación de la conversión y la penitencia con el sacramento de la confesión. Veíamos también la vez pasada, y lo recuerda el Catecismo, que el llamado a la conversión, a este cambio de vida, cambio radical, o sea, orientar la vida hacia Dios, que este llamado a la conversión es parte esencial del anuncio del reino de Dios. Lo veíamos en la predicación de Juan el Bautista, en ese bautismo para la conversión de los pecados que anunciaba Juan el Bautista, y lo veíamos también en la primera predicación de nuestro Señor. Conviértanse porque el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse. Este es un llamado que resuena constantemente en la predicación de Jesucristo. Como cuando le dijeron a Jesús de esos galileos que habían muerto porque Pilato los mandó a matar. Y Jesús dice, conviértanse porque si no ustedes van a morir de la misma manera. La conversión entonces es parte esencial de la vida cristiana,
o digámoslo ya desde ahora, esta me parece que es una verdad que hay que recordarla y reafirmarla, la conversión, y no solamente la conversión, sino también la penitencia. La penitencia es parte de nuestra vida cristiana. Siempre hablamos mucho de la oración, y sobre eso ninguno de nosotros va a tener tal vez mayores dudas de que para ser un buen cristiano hay que rezar, pero también para ser un buen cristiano hay que ser penitente. Ahora, cuando nosotros hablamos de penitencia, cuando ustedes en este momento escuchan esta palabra, ¿en qué estarán pensando? ¿Si acaso ser penitente es flagelarse o arrodillarse sobre granos de maíz o algo semejante? Y no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque es mucho más profunda la auténtica penitencia cristiana. Hay dos conversiones en la vida cristiana. Digo esto siempre recordando y resumiendo lo que dice el catecismo. Hay una primera conversión, que es aceptar a Dios en la fe, que se corona con el sacramento del bautismo. Pero hay una segunda conversión, que es la de aquellos que luchamos por volver a Dios después de haber sido bautizados, y que hemos pecado y que nos hemos alejado de Dios. Hemos tal vez no pecado gravemente, pero hemos dejado que el amor de Dios se vaya entibiando en nuestros corazones. A esto el catecismo llama una segunda conversión, que dura lo que dura nuestra vida cristiana. Si uno puede decir, bueno, nuestra vida cristiana es como una barca de la cual nosotros tenemos el timón en nuestras manos y tenemos que llegar a la otra orilla, a la orilla de la eternidad, como cuando Jesús y los apóstoles subían a la barca. Y bueno, el timón hay que tenerlo fuerte, porque constantemente hay olas que nos quieren llevar hacia un lado o hacia el otro. Y a veces nosotros nos dormimos y nos gana el viento y nos desviamos, entonces hay que volver a enderezar el rumbo. Y eso no termina nunca mientras estamos en esta vida. Esta conversión de la que estamos hablando es un proceso. Si quieren, es una lucha continua, pero que tiene un momento muy especial. ¿Sí? Renovamos esa conversión cada vez que nos confesamos. Así como esta primera conversión, que es el primer creer en Dios, se corona con el bautismo, bueno, cada confesión bien hecha es un paso hacia adelante en el camino de la conversión. O sea, dejar lo que nos separa de Dios e ir buscando cada vez más a Dios y con mayor decisión. Cada confesión, es un paso en el camino de la conversión, es un espaldarazo, es un empujón para seguir avanzando por este camino. Por eso, así como la conversión, la penitencia es parte esencial de nuestra vida cristiana, el sacramento de la confesión también. Y ya vamos a ver un par de cositas que nos van a ayudar a entender mejor por qué. Cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de penitencia, hablamos también de lo que de otras maneras solemos llamar el arrepentimiento por nuestros pecados o el dolor de los pecados. Esto nos va a ir sirviendo como guía o como introducción a otros temas que veremos más adelante, cuando hablemos de cuáles son los actos propios del penitente. El penitente es aquel que se acerca a recibir el sacramento de la confesión. Pero justamente entre los actos propios del penitente, el más importante es el arrepentimiento, la penitencia. Y esto ayuda a que entendamos mejor en qué consiste una buena confesión. Cuando nos vamos a confesar, queremos hacer una buena confesión. Y la gran mayoría de las veces ponemos el énfasis en el examen de conciencia, como si una buena confesión fuera esa confesión correcta en la que yo dije hasta el último de mis pecados con todas sus circunstancias. Ya hablaremos de eso. Pero la buena confesión es aquella que realizamos por gracia de Dios, con un corazón arrepentido, con un corazón compungido, con un corazón dolido por nuestros pecados. Ustedes saben que hay muchos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de esto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Yo quiero elegir solamente uno, siempre buscando un fundamento en la palabra de Dios para los temas que vamos tratando. Y quiero leer con ustedes un pasaje de la segunda carta a los Corintios, que se los comparto. En lo personal me ha iluminado mucho, o sea, me ha ayudado a tratar de entender un poco mejor esto del arrepentimiento, el dolor de los pecados. Muchas veces pensamos que el dolor de los pecados es una cosa sensible. Acá hay una cita muy linda en el Catecismo, que es de San Ambrosio, hablando de estas dos conversiones. ¿Sí? Dice San Ambrosio acerca de las dos conversiones, que en la Iglesia existen, por un lado el agua y por otro lado las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Agreguemos nosotros las lágrimas de la confesión. Pero digo, nosotros al escuchar estas cosas pensamos, tal vez, y equivocadamente, si lo pensamos así, que para estar arrepentido de los pecados hay que necesariamente llorar. Hay que ponerse a llorar, pero digo con lágrimas físicas. Y a veces no nos sale, o la mayoría de las veces no nos sale. A veces sí, algunos pecados sí, a veces no. Y entonces podemos llegar a plantearnos lo siguiente, ¿no? Si yo no me pongo a llorar, entonces no estoy realmente arrepentido de mis pecados. Otra vez, entonces volvamos a preguntarnos y busquemos luz en la palabra de Dios, en el Catecismo, para tratar de entender mejor qué es este arrepentimiento, esta penitencia, que de eso estamos hablando. Y bueno, como les decía, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, hay un texto muy iluminador del apóstol San Pablo. Voy a leer a partir del versículo 9, 2 Corintios 7, versículo 9. Y dice así San Pablo. ¿Sí? Vamos a tomar del versículo 8 para darle un poquito más de contexto. Dice, si bien es verdad que los entristecí con mi carta, no me lamento de haberlo hecho. Se refiere a la primera carta a los Corintios, en la cual San Pablo reprocha algunas cosas a esa comunidad. No me arrepiento de haberlos entristecido, dice San Pablo. Si antes lo lamenté al saber que aquella carta, aunque solo fuera momentáneamente, los entristeció, ahora me regocijo, no porque ustedes se hayan puesto tristes, ¿sí? No disfruta en la tristeza ajena San Pablo, sino porque esa tristeza fue motivo de arrepentimiento. Y acá ya nos vamos acercando a nuestro punto. Esa tristeza fue motivo de arrepentimiento. Ustedes, en efecto, y atención a esto, han experimentado la tristeza que proviene de Dios, de manera que nosotros no les hemos hecho ningún daño. Esta tristeza produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar. Nosotros muchas veces pensamos en la tristeza como algo malo, ¿no? Más cuando el mismo San Pablo nos dice, estén siempre alegres. Y sin embargo hay una tristeza buena. ¿Por qué es buena esta tristeza? Bueno, con esto ya estamos entendiendo un poco de qué se trata este arrepentimiento, esta penitencia. Si lo tengo que decir con otra palabra, es una tristeza, es un entristecerse. Entristecerse por nuestros pecados. ¿Pero cómo? Y en estas palabras de San Pablo que acabamos de leer, hay dos cosas, dos coordenadas, por decirlo así, fundamentales. Primero, que proviene de Dios. ¿Sí? Ustedes han experimentado la tristeza que proviene de Dios, dice San Pablo. Y esto lo recuerda el Catecismo y aprovecho para decirlo ya. ¿Sí? La conversión, la penitencia, el arrepentimiento es una gracia de Dios. Es un don de Dios que toca los corazones. Y Dios nos entristece. ¿Sí? Si quieren, nos remuerde la conciencia. ¿Y cuál es la otra coordenada? Bueno, recordemos que también Jesús dice, el árbol se conoce por los frutos. ¿Cómo sabemos que esta tristeza es buena? Porque produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. Y la tristeza del hijo pródigo, que se da cuenta, recapacita y vuelve a abrazarse con su padre. Distinta a la tristeza de Judas, que pecó, traicionó a Jesús, pero terminó ahorcándose. Sigue San Pablo. En cambio, la tristeza del mundo
produce la muerte. Esa es la tristeza de Judas. Lleva a la desesperación, a la angustia, lleva a la depresión muchas veces y, si se quiere, a la locura. Todos pecamos. Y lo más lógico en una persona más o menos razonable es entristecerse por sus pecados. Ahora, hay dos clases de tristeza, una buena y una mala. San Pablo lo dice así: la buena es la que viene del mundo, la buena es la que viene de Dios, la mala es la que viene del mundo. Y la mala, la tristeza del mundo, produce la muerte. Sigo leyendo un poquitito más. Fíjense bien lo que ha producido en ustedes la tristeza que proviene de Dios. Cuánta solicitud, ¿qué digo? Cuántas excusas, qué indignación, qué temor, cuántos deseos ardientes, qué preocupación, qué castigo ejemplar. Digo, se los quería compartir, al menos a mí este texto me ayuda mucho. Esto es el arrepentimiento. Esto es el dolor de los pecados. La tristeza que viene de Dios y que produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. Bueno, eso es lo que le pedimos a Dios cuando le pedimos con las palabras del Salmo, que nos dé un corazón contrito, dolido y humillado. Tantas cosas nos duelen, tantas cosas nos humillan. Deberían dolernos nuestros pecados. Y deberían dolernos nuestros pecados porque hemos ofendido a Dios, que es nuestro Padre. Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice: pensemos por un momento qué feo que es el pecado, aun cuando no estuviera prohibido. Porque también muchas veces valoramos nuestros pecados, su fealdad o su maldad, como una simple prohibición. Pero es mucho más que eso. Es el hijo que rechaza a su padre. Y cuando nos reconocemos así, por un lado nos tiene que doler, pero por otro lado, cuando es el Espíritu de Dios el que nos está moviendo en esta tristeza, eso nos tiene que empujar a abrazarnos con nuestro Padre. Bien, digamos un par de cositas más acerca de esta tristeza. Bueno, como ya lo venimos viendo, es sobre todo interior. La tristeza, la penitencia auténtica es interior. Y por eso se habla de penitencia interior o conversión del corazón. Como nosotros no somos ángeles, nuestros sentimientos internos, por un lado, necesitan expresarse hacia afuera, y por el otro, de alguna manera, se alimentan de aquello que realizamos exteriormente. Hay acá como un círculo, ¿no? Como una circularidad, porque la penitencia es sobre todo interior. Se manifiesta exteriormente en algunas acciones muy concretas, ¿sí? Pero es sobre todo interior, se manifiesta exteriormente, y eso que hacemos exteriormente tiene como objetivo excitar ese sentimiento interior. ¿Cuáles son las principales formas de penitencia? Y con esto ya vamos terminando, que hay en la vida cristiana. Digo, para sacarnos de la cabeza esta idea de que ser penitente significa hacer un ayuno de 5 días, o que ser penitente significa flagelarse con una disciplina o usar cilicio. Y ahí puede haber mucha falsa penitencia y mucha falsa humildad también, ¿sí? Las principales formas de ayuno, hay muchas formas de penitencia en la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia y la tradición de los Santos Padres recoge sobre todo 3, tomándolo de los Evangelios. Y lo recordamos cada vez que comenzamos ese tiempo fuerte de penitencia, que es la Cuaresma. ¿Sí? La oración, el ayuno y la limosna. Esas son las 3 formas principales de penitencia para un cristiano. Oración, que nos habla de nuestra conversión en relación a Dios. Ayuno, que nos habla de nuestra conversión en relación a nosotros mismos. Limosna, que nos habla de nuestra conversión en relación al prójimo. Después también uno vive la penitencia de muchas maneras en la vida cotidiana. Hay muchos ejemplos, pueden leerlo en el Catecismo. Lo resumimos con una sola cosa, recordando justamente el Evangelio de hoy, en el cual Jesús dice, ¿no?, que si uno quiere ser discípulo suyo, tiene que abrazar la cruz y seguirlo.
Bueno, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia, dice textualmente Catecismo, párrafo 1435. Abrazar con amor las cruces de cada día que a nadie le faltan es la penitencia más segura. Además del sacramento de la confesión, en este proceso de conversión continua en el que estamos todos los cristianos, otro sacramento es importantísimo y es el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Donde uno encuentra, ¿sí?, fuerza para seguir luchando, y si quieren también es como un antídoto justamente que nos fortalece para evitar pecados mortales. O sea que también para esto necesitamos de la Eucaristía. Otras formas de penitencia son los actos de piedad, cuando uno reza, cuando uno va a misa, cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿sí?, siempre y cuando haya una intención recta, ¿sí?, que no quede en una pura exterioridad sin sentimientos internos. Y por último, y con esto ya terminamos y dejamos lugar a algún comentario si lo hay, no nos olvidemos que hay tiempos y días especiales para hacer penitencia, porque siempre en este equilibrio, ¿no?, entre lo exterior y lo interior. Por supuesto que siempre lo más importante es lo interior, el corazón, la voluntad, ¿sí? Ahí es donde se juega todo. Muchísimas veces y de manera muy clara Jesús habla de esto en el Evangelio. ¿Sí? No es lo que entra, sino lo que sale del corazón lo que mancha al hombre. Pero recordémoslo también que no somos ángeles, entonces necesitamos acciones externas y al mismo tiempo necesitamos tiempos determinados para intensificar nuestra penitencia. Es por ejemplo el tiempo de Cuaresma, ¿sí? Ahora no me acuerdo bien qué santo, pero esto se lee en el oficio de lecturas al comenzar la Cuaresma, si no me equivoco es el mismo San Ambrosio, que dice esto: lo que un cristiano tiene que hacer siempre, lo tenemos que hacer de manera más intensa durante el tiempo de Cuaresma. O sea, siempre tiene que haber oración, ayuno y limosna en la vida cristiana, pero más intensos en el tiempo de Cuaresma. No es que en Cuaresma hacemos oración, ayuno y limosna y fuera de la Cuaresma no lo hacemos. Estas tres prácticas tienen que acompañar toda la vida cristiana, todo el año, pero en Cuaresma más intenso. Bueno, ahí tenemos un tiempo de penitencia más intenso, que es la Cuaresma. Así que recuerda esa penitencia de 40 días de nuestro Señor en el desierto. Tenemos un día por semana, y esto hay que recordarlo también, ¿no?, que es el viernes, es un día penitencial. ¿Sí? Muchas veces esto se nos ha ido diluyendo, no es simplemente no comer carne, ¿sí?, pero hacer alguna obra de penitencia, algo distinto, para el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores. ¿Sí? El viernes es un día penitencial. Recordemos también que, bueno, está el tiempo del Adviento, que no es lo mismo que la Cuaresma, pero a su manera es un tiempo penitencial. Recordemos, y esto aprovecho para decirlo ahora, si bien tal vez sea medio accidental o secundario, recordemos algo que, perdón si lo digo con este énfasis, pero que es tan olvidado, que antes de comulgar hay que hacer un poco de penitencia. ¿Y a qué me refiero? ¿En qué estoy pensando? Y por lo menos en esa hora de ayuno que hay que guardar antes de la comunión. En otra época eran 12 horas de ayuno. Ahora es 1 hora. Y ahora estamos con el cronómetro, viendo si llegamos o no llegamos. Nos preguntamos si es 1 hora antes de la comunión, 1 hora antes de la Eucaristía, una hora antes de la misa, perdón, en una actitud bastante mezquina. Y sabemos que los remedios no rompen ayuno, sabemos que no obliga a todos, depende de las edades, pero los que podemos hacer ayuno, hagamos un poco de ayuno 1 hora antes de misa, que tal vez incluso usar la palabra ayuno para esto queda demasiado grande, ¿no? Pero la misma misa, si ya vamos, tiene sus momentos penitenciales. Toda misa empieza con la liturgia penitencial, en la cual nos reconocemos pecadores y pedimos perdón, e incluso justo antes de recibir la Eucaristía, claro, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Me parece que de todo esto, y con esto ya termino, lo que hay que rescatar es lo siguiente, y me parece que es fundamental y muy olvidado. La penitencia es parte de la vida cristiana, parte esencial de la vida cristiana, a tal punto que, lo decimos de otra manera, si no hay penitencia, no hay vida cristiana. Bueno, hasta acá llegué yo con esto que quería recordarles. Podemos tomarnos unos minutos, si ustedes quieren, para compartir algún comentario o alguna pregunta. Hemos hablado de la conversión, de la penitencia y de cómo estas realidades se relacionan con el sacramento de la confesión. Acá Juan Víctor dice: buenas noches, Juan. Dice: como se me congeló la transmisión, no sé si lo expresó, el arrepentimiento debe ir junto al propósito de enmienda. Bueno, gracias por el comentario. No, la verdad que no, decirlo no lo dije, vale la aclaración. Un poco porque no lo dije, no por no decirlo, sino porque de eso vamos a hablar la próxima cuando hablemos de los actos del penitente. Pero está muy bien ir diciéndolo ya desde ahora. Y son como las dos caras de la moneda, ¿no? El arrepentimiento que mira hacia atrás y pide perdón a Dios por los pecados cometidos, y el propósito de enmienda que mira hacia adelante, ¿no? Y se propone, no promete, hacer todo lo posible por no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Son dos caras de una moneda, son dos elementos esenciales también del mismo dolor de los pecados. De tal manera que si falta uno bien puede decir que no hay arrepentimiento. O sea, si no hay un propósito de enmienda serio, y no hay arrepentimiento. Y acá vuelven en mente esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, les recordábamos la vez pasada, ¿no? Cuando en la noche de Pascua Jesús le da el poder de perdonar los pecados a los apóstoles. A quienes ustedes se los perdonen, quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, quedarán retenidos. ¿Y a quién se los van a retener? Y bueno, la vez pasada decíamos, ¿no? A quienes manifiesten signos evidentes de no arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos signos evidentes de no arrepentimiento? Y, por ejemplo, el propósito de enmienda. Sí, gracias, Juan, por eso. Pero de eso vamos a hablar un poquitito más en la próxima charla, cuando hablemos de lo que se llaman los actos del penitente. Muy bien. Hay algo muy lindo y con esto cerramos, mientras esperamos algún comentario. En el último párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica que trata este tema, párrafo 1439, donde el Catecismo dice cómo todo este proceso de conversión y penitencia está descrito en la famosa parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? Cuyo centro es el Padre Misericordioso. Es buena esta observación del Catecismo. Nosotros, el 99,9% de las veces a esta parábola se la llama así, ¿no? La del Hijo Pródigo, el hijo que se fue. Pródigo, ¿qué significa? Y el que derrochó su fortuna. Pero el centro es el Padre Misericordioso. Y leo, para ir cerrando, salvo que aparezca otro comentario, esto que dice el Catecismo. El proceso de conversión y de penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. Y fíjense los pasos que va señalando. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Fíjese cómo baja, ¿no? De estar en la casa del Padre se engaña con una falsa libertad y cae hasta envidiarle a los cerdos su comida. Y después viene este punto de inflexión, la reflexión sobre los bienes perdidos,
el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino del retorno, la acogida generosa del Padre, ese abrazo, ¿no? Volveré a la casa de mi Padre, y apenas lo ve, el Padre no le deja decir todo lo que tenía pensado, sino que lo abraza. La alegría del Padre. ¿Sí? Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. Hermoso, y sigue un poquitito más. Alejandra dice: Padre, ¿cada cuánto uno se tiene que confesar? Y el sacerdote no envía una penitencia. Igual, gracias por recordar los actos de penitencia. A ver, me parece que son dos preguntas distintas, ¿no? ¿Cada cuánto uno se tiene que confesar? ¿Y qué pasa si el sacerdote no envía una penitencia? Bueno, muy buena la observación. Dentro de la misma confesión se nos impone, entre comillas, una penitencia, que es parte de la satisfacción por nuestros pecados. Es verdad. ¿Cada cuánto hay que confesarse? Y bueno, ¿qué dice la Iglesia? Bueno, es una vez al año, en Pascua de Resurrección o en peligro de muerte. Ese es el mínimo que todo buen cristiano debería cumplir, teniendo en cuenta los preceptos de la Iglesia. Ahora, en la práctica, ¿cada cuánto confesarse? Y al menos si hemos cometido algún pecado mortal, tenemos que confesarnos cuanto antes. Y después, es una práctica muy saludable para crecer en la penitencia y en la vida cristiana, y confesarse de manera regular. A mí me parece que en líneas generales, y para un laico, estaría bueno confesarse al menos una vez por mes. Una vez por mes. Yo pienso que eso sería bueno, aun cuando uno no tenga pecados graves. Uno puede confesarse sus pecados veniales, uno puede aprovechar esa confesión para renovar el arrepentimiento, y en todo caso también para pedirle a Dios que nos ayude a crecer en el arrepentimiento. ¿Qué pasa si el sacerdote no nos da una penitencia? Bueno, es una muy buena pregunta. Recordemos que acá a veces los sacerdotes, no sé si por apurados o por ser un poco perezosos, a veces las penitencias que damos son muy simbólicas. Hay gente que se confiesa de haber engañado a su mujer, faltado a misa y no sé qué, y después con 3 Ave María arreglamos todo. ¿Sí? Ahí es un tema que nosotros los sacerdotes tendríamos que revisar, ¿no? La penitencia en la Iglesia tiene este sentido, ¿no? De compensar por nuestros pecados. La penitencia es como una medicina, ¿no? Para ayudarnos a sanar de aquello que hemos confesado. Nunca puede ser una penitencia estrictamente proporcional al pecado que hemos cometido, pero bueno, es todo un tema para pensarlo. Yendo a la pregunta, Alejandra, que está muy buena. ¿Qué pasa si el sacerdote no nos dio una penitencia? Bueno, eso después el sacerdote tendrá que rendir cuenta a Dios. ¿Sí? Tampoco es una cosa grave, a veces puede haber circunstancias en las cuales el sacerdote no dio una penitencia. Pero al menos ustedes, para quedarse tranquilos, primero sepan que igual la confesión es válida con la absolución del sacerdote. Y segundo, si el sacerdote no le dio una penitencia, esto lo digo yo a modo de consejo, y me parece que uno puede ofrecerle espontáneamente, libremente a Dios alguna penitencia, ¿sí? Como para completar mejor esa confesión. Si el sacerdote no te la da, buscar a vos algo proporcionado, algo cumplible, ¿no? Pero que sea una auténtica penitencia. Bueno, buenísimo, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Hasta acá llegamos, seguiremos entonces la semana que viene para seguir hablando del sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Tenemos bastante para hablar la semana que viene. ¿Quién es el ministro? ¿Cómo es su celebración? ¿Cuáles son estos famosos actos del penitente? Pero por hoy dejamos acá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere.